Hoy celebramos el segundo domingo de Cuaresma y la lectura del Evangelio que la liturgia nos sugiere en el día de hoy es el pasaje de la transfiguración del Señor tomado del Evangelio de San Marcos. Tanto Mateo como San Marcos van a empezar este pasaje diciendo 6 días después. 6 días después de la confesión del apóstol San Pedro, en la que había declarado del Señor: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Mismo pasaje en el que el Señor luego declaraba respecto del apóstol Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella. Pues bien, el Señor toma a 3 de sus discípulos y los lleva consigo. Les pide le acompañen a orar, y subiendo a un monte, no se dice cuál, pero se ha estimado que se trata del monte Tabor, y se lleva justamente a las 3 columnas de la iglesia, como el mismo apóstol San Pablo lo declara. Se lleva a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Y podríamos decir que se lleva a 3 para que sean testigos del acontecimiento tan importante que allí va a tener lugar. Dice el libro del Deuteronomio que aquello que se pretenda probar por medio de testigo deberán ser 2 o 3 testigos. Y es la razón por la cual este acontecimiento de la transfiguración ocurre a los ojos de Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué el Señor se transfigura? Una misma respuesta nos dan padres como Hilario, como Crisóstomo y Eutimio, que van a decir que el Señor se transfigura para consolar a sus discípulos afligidos por el anuncio de la muerte. Recordemos que 6 días antes el Señor, inmediatamente Pedro hace la declaración de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Allí el Señor Jesús les anuncia que tenía que padecer. Esta noticia entristece a sus apóstoles y es la razón por la cual estos autores, Crisóstomo, Hilario y Eutimio, van a decir que el Señor, mostrando su gloria con la transfiguración, les va a imprimir el consuelo para soslayar la aflicción de los apóstoles. Aquí vale citar unas sabias palabras de Santo Tomás cuando sostiene: para que alguien se mantenga en el recto camino, hace falta que conozca previamente, aunque sea de modo imperfecto, el término de su andar. Y esto es más necesario cuanto más difícil y arduo es el camino, y cuanto más fatigoso es el viaje y más alegre el final. Es decir, que ante el camino tan tortuoso que les deparaba, era importante que el Señor mostrara su gloria para que sus discípulos la pregustaran, sabiendo que el final era la gloria, no tuviesen miedo de la cruz. Y es que en este pasaje donde el Señor muestra su gloria transfigurándose, aparecen tanto Moisés como Elías. El uno, Moisés, como signo de la ley, y el otro, Elías, como signo de los profetas, para mostrar que Cristo es justamente la plenitud de la ley y de los profetas, para mostrar que precisamente la muerte y la resurrección de Cristo son el cumplimiento de la ley y de los profetas. Y es que en efecto Jesús es el centro de la revelación divina. Hugo de San Víctor va a decir: toda la escritura divina forma un solo libro, y ese único libro es Cristo, ya que toda la escritura divina habla de Cristo y toda ella se realiza en Cristo. Es que en efecto la ley y los profetas son necesarios para comprender a Jesucristo. Y al respecto van a citar lo que decía Jerónimo de Estridón: si, como dice el apóstol San Pablo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y el que no conoce las Escrituras no conoce ni el poder de Dios ni la sabiduría de Dios. De ahí se sigue que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Es que de hecho, al revelarnos el Padre su palabra en Cristo, el Verbo encarnado, la revelación llega a su plenitud. San Juan de la Cruz, en su vida al Monte Carmelo, muy sabiamente nos va a decir que el Padre no tiene más fe que revelar ni más cosas que manifestar. La revelación pública ha llegado a su consumación en Cristo. Que hay revelación privada, es verdad que la hay, pero toda revelación privada tiende a señalar la revelación pública, el misterio redentor de Cristo. Por eso hoy escuchamos hablar de apariciones, de revelaciones a un santo, una revelación privada, y la iglesia las analiza
y puede decir que tales revelaciones son ciertas. Pero todas estas revelaciones, como explicó el cardenal Joseph Ratzinger cuando con unas notas teológicas se nos presentó el secreto de Fátima, deja en claro que toda revelación privada tiene que ir en consonancia con la revelación pública del misterio redentor de Cristo. Una nube cubría el lugar y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esta voz del Padre nos evoca aquel comienzo del canto del siervo de Dios, del profeta Isaías. Igual las palabras que se oyeron en el bautismo del Señor. Este mandato, escúchenle, proclama la autoridad de Jesús. Este es mi Hijo. San Jerónimo de Estridón va a hacer el énfasis en este es mi Hijo, no Moisés ni Elías. Este es mi Hijo. Moisés y Elías son siervos. Este es mi Hijo, es decir, de mi naturaleza, de mi sustancia. Moisés y Elías lo anunciaron, hablaron de él. Pero este es mi Hijo. A él escúchenlo. Y vale reflexionar en ello. ¿Estamos escuchando a Jesús? ¿O será que también nos va a decir: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Porque no sería entonces solo escucharlo, sino poner por obra lo que de él escuchamos. Y para ir finalizando, vale la pena poner atención en lo que el evangelista señala del apóstol Pedro cuando éste dice: hagamos acá 3 chozas, una para Elías, una para ti, una para Moisés. Pedro aún estaba pensando en que el Mesías no debía padecer, no debía morir. Y algunos autores llegan a decir que lo que estaba Pedro planeando era mantenerse en el monte, que como Jesús había anunciado su muerte, si le venían a buscar para darle muerte, tanto Elías como Moisés podían entrar en la defensa de Jesús. Pero aquí quiero citar unas palabras de San Agustín con las que muy sabiamente le hace una especie de reclamo afectuoso a Pedro. Y lo quiero leer textualmente. San Agustín va a decir lo siguiente: esto, oh Pedro, te lo reservaba para después de su muerte. Ahora desciende a trabajar a la tierra, a ser despreciado, a ser crucificado. Descendió la vida para encontrar la muerte. Bajó el pan para sentir hambre. Bajó el camino para cansarse en el camino. Descendió el manantial para tener sed. ¿Y tú vas a negarte a sufrir?, pregunta San Agustín. Y es que en efecto, cuando vemos los padecimientos de Pablo, por ejemplo, en sus viajes, su muerte, su decapitación, la misma muerte del apóstol Pedro y la muerte en general de los discípulos, los mártires, no solo los de la época primitiva, sino aún los mártires de hoy. Y todavía mucha gente predicando un cristianismo de ilusión, divorciado de la realidad. Y es que el sufrimiento no es ajeno a la experiencia cristiana. Ese pare de sufrir que sirve para vender un cristianismo light que en realidad desdibuja el rostro del cristianismo. La Iglesia, entre otros, tiene un documento dedicado al valor redentor del sufrimiento que se nos regaló en la época del Papa Juan Pablo II por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger. Salvificis doloris, el dolor que salva, precisamente sobre el sentido redentor del sufrimiento humano. Como cuando una persona está enferma en la clínica, vemos que alrededor de esa persona empiezan a suscitarse escenas en las que los hermanos que no se hablaban vuelven a abrazarse porque la madre está enferma, por ejemplo. Como alrededor del dolor empiezan a haber lazos en los cuales no solo el mismo ser humano que sufre va redimiéndose, sino que además lo que está en su entorno empieza a ser untado de ese valor redentor. Esto no quiere decir que el cristiano debe ser un anhelante del sufrimiento. Lo que quiere decir es que el cristiano debe encontrarle un sentido distinto al sufrimiento y debe asociar ese sufrimiento a los de Cristo en la cruz. Por eso el apóstol San Pablo decía: sufro en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, lo que él llamaría ser corredentor. Sumar esos padecimientos del día a día a la cruz, ofrecer esos sufrimientos al Señor. De eso se trata también el cargar la cruz cada día y seguirlo. Porque sabemos que por grande, pequeña, que llega a ser la cruz de un cristiano, mayor es la gloria que se ha de manifestar.
Y la transfiguración es justamente ese consuelo. La gloria que el Señor manifestó es la gloria que nos espera. Tanto cuando el sufrimiento llega, el cristiano sabe que allí no está la última palabra. Ese sufrimiento, desde una perspectiva redentora, es incluso un escalón más para la gloria hacia la cual caminamos. Que en este itinerario hacia la Pascua, acogiendo las prácticas a las que la Iglesia nos invita, la penitencia, el ayuno, la oración, el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía, la práctica de la caridad, de la misericordia, nos permitan ir acercándonos cada día más en esta relación íntima con Jesús. Y que allí en ese encuentro con el Señor, su rostro resplandeciente, su rostro transfigurado, resplandezca en nosotros de tal manera que nosotros sigamos caminando, también irradiando esa luz y siendo instrumentos que también ayuden a la de tantas personas que hoy se encuentran incluso desfiguradas. ¿Cuántos hermanos sumidos en el alcohol, en las drogas, la pornografía, el sexo, el consumismo y en cuántas otras cosas que el ser humano lo desfiguran? Sigamos entonces en este íter cuaresmal de la mano con Jesús, confiados en que participaremos de la Pascua y de la gloria eternas. Un feliz domingo para todos.